¿Qué es? SIDA es un acrónimo que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es el conjunto de manifestaciones clínicas en el organismo derivadas de la pérdida de las defensas, secundaria a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Es la expresión final de la enfermedad, caracterizada por la presencia de infecciones oportunistas o de ciertos tumores. Los primeros casos de SIDA se detectaron en 1981 en Estados Unidos, aunque probablemente existiera en otras partes del mundo en fechas anteriores. Los científicos establecieron en 1984 que el SIDA es la enfermedad causada por el VIH, en inglés VIH, un virus indestructible hasta el momento, que se transmite de una persona a otra a través de la sangre o por contacto sexual. Prevalencia e incidencia. Los datos de ONU-SIDA de 2017 nos hablan de 37 millones de personas con VIH en el mundo, con 1,8 millones de nuevos casos cada año, 5.700 cada día, y 1 millón de muertes por SIDA. En España estimamos que hay entre 140.000 y 170.000 personas infectadas y la tasa de transmisión anual en los últimos años está estable, en torno a las 3.400 nuevas infecciones, dicen Javier de la Torre y Marisa Montes, miembros de la Junta Directiva de GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Causas. La causa es la infección por el VIH, virus que se transmite por vía sanguínea, sexual y por la leche materna. En concreto, el virus del SIDA se transmite a través de la sangre, el semen, incluido el fluido preseminal o previo a la eyaculación, así como el fluido vaginal y la leche materna. El VIH puede introducirse en el organismo por el recto, la vagina, el pene, la boca, otras mucosas, como el interior de la nariz, o directamente a través de las venas. Las vías de contagio más frecuentes son, por relación sexual, vaginal, oral o anal, con una persona infectada por el VIH, al compartir agujas, material de inyección o de consumo de drogas. Por la llamada transmisión vertical de madre a hijo. Ser receptor de una transfusión de sangre o de un producto hemoderivado con fecha anterior a 1987 en España. Sin embargo, el virus del SIDA no se transmite por el aire ni por el agua. A través de animales o insectos, como los mosquitos. Por compartir los cubiertos, las servilletas, los aseos o cualquier otro instrumento que no implique contacto sanguíneo o de fluidos sexuales. Por las heces, el fluido nasal, la saliva, el sudor, las lágrimas, la orina o los vómitos, a no ser que estén contagiados de sangre. Por tocar, besar, acariciar o abrazar a una persona infectada. Síntomas. Los síntomas son muy variados y dependen del estadio de la enfermedad. Cuando solo se está infectado por el VIH, pero no se ha desarrollado el SIDA, lo más frecuente es estar asintomático o presentar herpes zóster o infección por cándida en la boca. Una vez que la enfermedad se desarrolla, los síntomas se relacionan con las infecciones o tumores que ocurren como consecuencia de la pérdida de la función del sistema inmune. La infección aguda cursa como un cuadro gripal intenso con mucha fiebre, cansancio y aumento del tamaño de los ganglios. De hecho, entre un 50 y un 90% de las personas que se han infectado por el virus del SIDA experimentan síntomas similares a un catarro o una gripe leve, cansancio, fiebre, pérdida de apetito, que remite a los pocos días. También pueden sufrir diarrea, sudoraciones nocturnas o aumento de los ganglios linfáticos. La única forma de saber que se ha contraído la infección es con una prueba específica realizada por un profesional sanitario. Muchos VIH positivos no manifiestan los síntomas de la infección hasta que han transcurrido varios años. De ahí la importancia de conocer qué prácticas y situaciones pueden determinar la infección y actuar consecuentemente. Prevención. Para reducir el riesgo de contagio del VIH es necesario evitar las relaciones sexuales de riesgo y utilizar métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo, así como no compartir agujas ni materiales para el consumo de drogas inyectables. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, OMS, aconsejó por primera vez el uso de fármacos antirretrovirales en personas sanas como medida preventiva contra la infección. Esta recomendación, basada en evidencias científicas, está indicada especialmente para la población de mayor riesgo, hombres homosexuales jóvenes, que tienen muchas parejas y que no siempre mantienen relaciones sexuales seguras. Respecto a la prevención, los expertos de GESIDA comentan que es muy diversa. Lo principal es diagnosticar a todas las personas infectadas para ponerles el tratamiento y que, de esa manera, no contagien a otras personas. Además,
es esencial el uso de preservativo en las relaciones sexuales con personas desconocidas y tratar a las madres infectadas y embarazadas para que no contagien a sus bebés. Tipos. Existen dos tipos de VIH, explican desde GESIDA. El VIH-1, mayoritario en todo el mundo y que es al que habitualmente nos referimos, y otro tipo, el VIH-2 que se describe mayormente en África Occidental. Al igual que el VIH-1, el VIH-2 se transmite por contacto directo con líquidos corporales, como la sangre, el semen y los fluidos vaginales infectados por el VIH o de una madre VIH positiva al niño durante el embarazo, el parto o la lactancia materna, por medio de la leche. Por lo general, la infección por el VIH-2 lleva más tiempo en evolucionar a un cuadro sintomático del VIH-Sida que la infección por el VIH-1. No todas las personas infectadas por el virus presentan la enfermedad, aunque la mayoría la acaba desarrollando. Lo más frecuente es que al cabo de unos 5 o 10 años, un infectado por el VIH padezca los síntomas de la enfermedad si no ha recibido tratamiento. Aunque no existe cura para erradicar al virus del organismo infectado, se han elaborado una serie de medicamentos que pueden retrasar la aparición de los síntomas patológicos. Diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de un análisis de sangre sencillo que cualquier médico puede solicitar. La prueba se puede realizar pidiéndola al médico de cabecera, en los centros de prevención de enfermedades de transmisión sexual o en cualquier consulta de cualquier médico. También se realiza en algunas farmacias o en ONG. La prueba se puede pedir de rutina, por precaución, para hacerse una revisión, o cuando se tiene algún problema de salud que puede ser debido al VIH. En realidad, esta prueba no busca la presencia del VIH, sino de anticuerpos que se han producido para luchar contra el virus. Generalmente, el organismo tarda entre 1 mes y 6 semanas hasta que se producen suficientes anticuerpos para registrarlos en una de estas pruebas, por lo que si se ha encontrado en alguna de las prácticas consideradas de riesgo es conveniente esperar un periodo de ventana de 3 meses antes de someterse a la prueba del VIH. Estos análisis son muy sencillos de realizar y permiten establecer con certeza si existe o no infección. En los pocos casos en que pudiera quedar duda, se realizan pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico, como el Western blot. No es necesario recurrir al cultivo. La determinación cuantitativa de ARN, denominada carga viral, se ha incorporado como prueba de rutina, pues es muy útil desde el punto de vista pronóstico y para evaluar la eficacia del tratamiento. Permite un diagnóstico de la infección más precoz que la detección de anticuerpos. Estos no aparecen en sangre sino al cabo de unas 4 a 6 semanas. Durante ese tiempo llamado periodo de ventana, el análisis para detectar anticuerpos es negativo, pero el individuo transmite la enfermedad. También se puede hacer una prueba en saliva. Actualmente las farmacias y ONG disponen de un autotest o prueba de autodiagnóstico. ¿Quién se debe realizar la prueba del VIH? Todas las personas que lo soliciten. Si está o piensa quedarse embarazada, ante cualquier sospecha de una exposición de riesgo por relaciones sexuales con pareja VIH o que desconoce si tiene VIH, si ha padecido alguna infección de transmisión sexual, gonococia o gonorrea, sífilis, clamidias. Si tiene una pareja estable y quiere dejar de usar el preservativo en sus relaciones sexuales. Si procede de algún país de alta prevalencia de VIH. Un porcentaje de personas infectadas en la población mayor del 1%. Si ha tenido relaciones sexuales sin protección con personas de países de alta prevalencia. Si usa o ha usado drogas, inyectadas o no. También sus parejas sexuales. Si es un hombre que mantiene relaciones sexuales con hombres. HSH. Si ejerce la prostitución, mujeres, hombres y transexuales. También sus clientes. Si ha sufrido una agresión sexual. Si presenta signos o síntomas que le parece que pueden ser debidos a la infección por el VIH. Tratamientos. El tratamiento es una combinación de 3 medicamentos tomados 1 o 2 veces al día de manera continuada. Las familias de fármacos que se administran son las siguientes: inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, ITIAN. Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótido, ITIN. Inhibidores de la proteasa, IP. Inhibidores de la integrasa, que se están consolidando como fármacos muy bien tolerados y eficaces para el tratamiento de la infección. Últimos avances. Algunas investigaciones se centran en nuevas vías de liberación retardada de fármacos como cabotegravir, todavía en fase experimental, o rilpivirina que, mediante técnicas de nanotecnología, podrían administrarse por vía subcutánea cada 2 o 3 meses, lo que mejoraría la calidad de vida del paciente y favorecería su adherencia al tratamiento. Por último, se están produciendo novedades en el campo de los antirretrovirales. En la actualidad,
se están desarrollando varios estudios para lograr que los cócteles terapéuticos actuales, formados por 3 moléculas, puedan reducirse a 2 o incluso a una sola, lo que aliviaría la aparición de efectos adversos en los enfermos. Enfermedades oportunistas. Estas patologías engloban un conjunto de enfermedades que, como su nombre indica, aprovechan oportunamente la situación de bajas defensas de los pacientes VIH positivos para introducirse en el organismo. En muchos casos, se trata de enfermedades que no se desarrollarían si el sistema inmunológico no se hallase mermado. Esto no significa que estas enfermedades sean únicamente propias de una persona con VIH. Hay muchas otras patologías además del SIDA, que pueden dañar al sistema inmune. Como siempre, solo el médico puede determinar el diagnóstico que en este tipo de enfermedades requiere, junto con el examen de los síntomas, un análisis de laboratorio. Algunas de las más frecuentes son neumonía por Pneumocystis carini, tuberculosis, candidiasis, citomegalovirus, herpes, infecciones por Mycobacterium avium, MAC, toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi, SIDA e inmigración. Una investigación realizada por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y presentada en el 7º Congreso G-SIDA en diciembre de 2015 reveló que el 54% de los inmigrantes que residen en Europa y que son seropositivos contraen el VIH una vez llegan al continente. Este porcentaje se eleva en el caso de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, el 72%, y de los usuarios de drogas inyectadas, 67%. En cuanto a las zonas de origen, la adquisición postmigración del virus del SIDA se detectó con mayor frecuencia en inmigrantes procedentes de América Latina y Caribe, 68%, países en los que se producen más relaciones homosexuales. Por el contrario, las personas provenientes de África subsahariana se infectaron en sus lugares de origen en un 22% de los casos analizados en el estudio. SIDA y mujer. Las mujeres merecen un capítulo especial en VIH-SIDA, porque como colectivo poblacional está experimentando un gran incremento de nuevos casos de infección, sobre todo las africanas y latinoamericanas. Además, el contagio por vía sexual de varón infectado a mujer es mucho mayor, unas 8 veces más, que lo opuesto, de mujer infectada a hombre. Las razones pueden encontrarse en que, por el momento, son más los hombres infectados que las mujeres y, además, los órganos sexuales de la mujer ofrecen un área de exposición mayor que la del varón. Las mujeres cuentan con otras 2 características que les confieren cierta peculiaridad ante el VIH-SIDA. La prevención no siempre depende de ellas y, además, forma parte de uno de los tipos de transmisión viral, la de madre a feto. Respecto a la prevención, hay que tener en cuenta que la vía de contagio más frecuente entre las mujeres son las relaciones heterosexuales. Son muy pocos los casos, aunque existen, de contagio por relación homosexual femenina. La posibilidad de evitar la transmisión en una relación heterosexual depende del empleo del preservativo y esto es algo ligado muy estrechamente a ciertos elementos culturales y de género. La desigualdad en el seno de una relación heterosexual puede influir en el uso del preservativo, el único método anticonceptivo que además protege frente a la transmisión del SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, AIDS. Junto con esta susceptibilidad a ser infectada, la mujer genera un riesgo adicional de contagio al asumir una maternidad. Los niños y las mujeres constituyen más de la mitad de las personas infectadas por el virus del SIDA en todo el mundo. La transmisión del virus puede producirse durante la gestación, en el momento del parto, transmisión perinatal, o posteriormente, durante la lactancia. Lactancia materna. La madre seropositiva debe sopesar el riesgo que supone amamantar al recién nacido, otra de las posibles vías de transmisión. Aunque en los países subdesarrollados puede que no exista otro medio de alimentación para el neonato, en estas regiones la OMS aconseja la lactancia, aún con el riesgo de transmitir el VIH, porque el efecto protector de la leche materna evita que el recién nacido muera por otras infecciones. Si a pesar de las precauciones tomadas durante el embarazo y el parto, el recién nacido acaba infectándose, el médico estudiará el tratamiento que debe seguir. Aproximadamente, el 20% de los niños seropositivos desarrolla SIDA durante su primer año de vida y fallece a los 4 años. El 80% restante experimenta una progresión más lenta y no empieza a presentar los síntomas más graves hasta la adolescencia. De hecho, suelen tener un peso y un crecimiento normales, aunque pueden aparecer problemas en el aprendizaje y ciertas capacidades motoras, como caminar. Los niños VIH positivos sufren con mayor frecuencia que los no infectados enfermedades e infecciones,
Infecciones oportunistas. Las más comunes son neumonías, la principal causa de muerte entre los pequeños infectados, citomegalovirus, y una enfermedad poco frecuente entre los adultos, la neumonitis intersticial linfocítica, condición que merma progresivamente la función respiratoria, como la neumonía, y a menudo requiere hospitalización. Convivir con el SIDA. Los expertos de GESIDA destacan que las personas infectadas por VIH que siguen un tratamiento correcto no contagian en la convivencia y no deben ser discriminadas ni rechazadas por razón de esta enfermedad. Las únicas personas que ponen en riesgo de contagio son las no diagnosticadas, las que no lo saben, y sobre esto es sobre lo que hay que trabajar. He aquí algunas recomendaciones para prevenir infecciones y enfermedades en las personas seropositivas. Lávese las manos a menudo, con agua y jabón durante al menos 15 segundos, así evitará transmitirle gérmenes al paciente. Si sus manos se secan, puede utilizar cremas hidratantes, pero no deje de lavarlas. Sea especialmente cuidadoso si tiene catarro o gripe. Cubra sus heridas y cortes, incida en las de las manos. Si tiene que curar alguna herida de la persona infectada, utilice guantes desechables. Empléalos también si tiene que limpiar el cuarto de aseo o recoger las heces o vómitos de una persona seropositiva, así como para lavar boca, recto o genitales de estos pacientes. Si tiene que administrar medicamentos a un VIH positivo a través de inyecciones, extreme precauciones para no pincharse, ya que es una posible vía de infección. Pero no se deje dominar por el pánico si por error se pinchó, porque hay un 99% de posibilidades de que no se infecte. Lave cuidadosamente la zona del pinchazo con agua y jabón y acuda al médico para que le aconseje sobre qué hacer. Procure alejar a las personas enfermas de la persona infectada. Cualquier enfermedad leve y común, como un resfriado, puede perjudicar a un seropositivo. Si está enfermo, emplee mascarillas que protejan al paciente de posibles contagios. Tenga cuidado con las mascotas. Tener un animal de compañía puede beneficiar emocionalmente a una persona infectada. Sin embargo, es preferible que evite tocar sus heces, los lugares donde vive o los útiles donde come. Mantenga la casa limpia. El polvo puede contener gérmenes patógenos para un VIH positivo. Una persona infectada por el virus del SIDA puede cocinar sin peligro de contagiar a nadie. Solo hay que incidir en la higiene. En caso de que la persona que cocina tenga diarrea, sea VIH positivo o no, no debe cocinar, porque aparece causada por distintos gérmenes que pueden transmitirse con la manipulación de los alimentos. Las personas no infectadas pueden compartir con toda tranquilidad la vajilla con los seropositivos. Los VIH positivos no necesitan vasos, platos o cubiertos separados, ni tampoco hay que lavarlos de forma especial, únicamente con agua caliente y detergente. Procure que la habitación del paciente se encuentre cerca del cuarto de baño. Los pacientes con VIH-Sida pueden vivir con su enfermedad durante mucho tiempo y hacer una vida completamente normal y seguir trabajando, siempre que cumplan las pautas aconsejadas por su médico. Coman adecuadamente, duerman con regularidad y eviten el sedentarismo. Sin embargo, la posibilidad de transmisión, el carácter crónico de esta enfermedad y el complejo tratamiento pueden hacer mella en el paciente y provocar frustración, rabia o depresión. Estas son algunas pautas que pueden observar las personas que conviven con un VIH positivo, para que no se sienta solo y sea algo más comprendido. Respete su independencia y privacidad. No tome decisiones por esa persona, ni haga todo por ella. A nadie le gusta sentirse inútil. Deje que le ayude en todo lo que pueda o quiera. Es importante que dentro de la casa se sienta parte del grupo. Charlen, conversen. Si quiere hablar de su enfermedad o de cómo se siente ante ella, escúchelo, intente entenderlo y apoyarlo. Invite amigos a que lo visiten. Fomente su sociabilidad. Salgan a cenar, al cine o a dar un paseo por el parque. El contacto físico, como un beso o cogerse de la mano, es una forma de expresión que adquiere connotaciones especiales para una persona con una enfermedad contagiosa como el SIDA. Indague sobre qué cosas le hacen sentir más cómodo en casa. Pregunte si quiere o necesita ayuda en el aseo diario. Por ejemplo, hay personas que sienten vergüenza al pedirla, aunque la necesiten.